Bueno, como les habíamos mencionado en las claves del día, hoy día la sala de la Cámara de Diputados va a tener una sesión especial en la que se va a debatir y votar el proyecto que busca un quinto retiro de fondos previsionales y también la iniciativa de retiro acotado que impulsa el gobierno. Estamos con el diputado Eric Aedo, jefe de la bancada de la Democracia Cristiana. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Buenos días. Muy buenos días a ambos, ¿cómo están? Buenos días también a toda la gente que hasta ahora ve las noticias y se informa. Claro que sí. Queremos saber qué se puede anticipar, ¿no es cierto? Ya la bancada de la Democracia Cristiana ha señalado que su voto sería en relación a apoyar el quinto retiro de fondos previsionales, el retiro que presentaron los parlamentarios y que no tiene ningún tipo de restricción, ¿no es cierto? ¿Hay algún margen para que se pueda conversar el voto de la bancada de C o es un voto firme a esta hora de la mañana, considerando que hoy día se tramita? Sí, mira, yo creo que en el voto del quinto retiro de libre disposición o de libre disponibilidad con elección de las personas, mayoritariamente la Democracia Cristiana lo va a votar a favor. Digo mayoritariamente porque obviamente hay algunos diputados que probablemente lo voten en contra, ese quinto retiro parlamentario. Y respecto del proyecto del gobierno, yo tuve la oportunidad de conversar anoche con el presidente de la República y conversar también con la subsecretaria general de la presidencia, con Macarena Lobo, y creo que hay algunos espacios aún de conversación respecto del proyecto del gobierno. Así que yo espero que esas conversaciones se materialicen el día de hoy en el Parlamento y que sirvan para mejorar el proyecto del gobierno. Esa es la situación hasta este minuto, digamos. Perdón, pero ya, es que es súper importante lo que usted nos acaba de decir. O sea, conversó anoche con el presidente. Sí, conversamos anoche, reiteramos lo que yo le acabo de decir, que mayoritariamente la bancada de la Democracia Cristiana va a apoyar el quinto retiro que presentaron los parlamentarios, pero hay alguna posibilidad, ¿no es cierto?, respecto del proyecto del gobierno de conversar algunos ajustes y alcances que para la bancada son importantes. Eso vamos a ver si hoy día llega a buen puerto, pero tuvimos la oportunidad de conversarlo anoche con él, yo por lo menos, y obviamente también una conversación con la subsecretaria de la presidencia, Macarena Lobo. Pero vamos a ver cómo avanza eso hoy día. Eso claro, lo transmito muy abiertamente a ustedes. Diputado, y por lo tanto, ¿se abre ahí algún margen, una ventana de negociación? ¿Hay alguna condición que tal vez pueda hacer cambiar el voto mayoritario de la Democracia Cristiana en este proyecto del 10% universal? Sí. Quiero separar bien las cosas. Respecto del 10% universal que han presentado los parlamentarios, el voto va a ser mayoritario de la Democracia Cristiana. Respecto del proyecto que ha presentado el gobierno, es donde se abre un espacio de conversación. Y en eso, por ejemplo, todos los temas que tengan que ver con que la gente pueda pagar los arriendos, por ejemplo, o que también con ese retiro se puedan incorporar los temas del pago de las contribuciones, son elementos importantes para la Democracia Cristiana. Yo espero que avancemos en las conversaciones hoy día, va a ser un largo día y a partir de las 3 de la tarde seguramente vamos a tener intensas conversaciones con el gobierno. Diputado, y en ese sentido, por una parte, ustedes entonces como bancada de la Democracia Cristiana están a favor de este proyecto de retiro del 10% universal, se abren a la posibilidad de negociar un eventual apoyo para este proyecto del gobierno, por lo tanto, si nos pudiera explicar, ¿es probable que estos dos proyectos puedan pasar a una segunda instancia, puedan aprobarse finalmente en el Congreso? ¿Eso puede materializarse? ¿Es viable y finalmente la ciudadanía poder elegir qué proyecto o qué retiro es el que realiza finalmente, ¿no? Mira, es tremendamente interesante lo que tú me preguntas porque obviamente yo lo planteé la semana pasada que podemos llegar a la paradoja que hoy día tengamos dos retiros aprobados. Eso es una posibilidad. Pero también yo quiero volver a plantear un punto. El presidente dijo que el proyecto del quinto retiro era un mal proyecto. Y fíjate que estamos en la situación que hoy día enfrentamos de esta paradoja que puede suceder simplemente porque los parlamentarios que son parte del gobierno del presidente Boric no fueron capaces de votar en sala en contra del quinto retiro universal. El presidente lo pidió, el gobierno lo pidió y los parlamentarios del gobierno le dieron la espalda al presidente. Y eso hay que decirlo con mucha claridad. Si estamos en esta situación es simplemente porque quienes hoy día gobiernan no han asumido que gobiernan y que gobernar significa a veces pagar costos en la popularidad. Entonces en esta situación no lo ha puesto ni la Democracia Cristiana, ni la oposición, ni nadie. En esta situación el presidente ha sido opuesto por los propios parlamentarios de gobierno, por los partidos de gobierno que además hoy día están instalados
en ministerios, subsecretarías, delegaciones regionales, seremías, etc. Y yo creo que eso también es un motivo de reflexión para el propio gobierno. Ahora, no me queda claro, diputado, si usted considera que pueden convivir perfectamente los dos proyectos, avanzar, o existe algún tipo de impedimento de acuerdo al funcionamiento del Congreso que impediría que ambos proyectos que tratan temas similares se puedan desarrollar de manera paralela, ¿no? No hay un impedimento. Obviamente sería, ¿no es cierto?, una paradoja, y disculpa que insista en ese término, que estén dos proyectos aprobados y probablemente ahí el gobierno o tendría que vetar alguno de los proyectos. Te fijas, estaríamos como en la situación inicial. Y por eso hago el punto de la responsabilidad política de los partidos de gobierno. Pero perfectamente podrían aprobarse los dos hoy día, digo, perfectamente, del mundo, desde las posibilidades. Perdón, pero cuando usted conversa anoche con el presidente y él le plantea la posibilidad de que puedan aprobar o respaldar los parlamentarios de la ADC el proyecto que impulsa el gobierno, y usted le contesta que bajo ciertos alcances, ¿no es cierto?, que entiendo que estos alcances serían que se puedan pagar los arriendos con ese dinero y que también se puedan pagar las contribuciones, dentro de otros alcances que pueden ser un poquito más amplios. El presidente le manifiesta la necesidad de que apoyen el proyecto del gobierno y no el quinto retiro, o los deja en cierta libertad y al gobierno no le incomoda que se aprobaran, porque queda la sensación de que cuando ellos presentaron el proyecto del gobierno lo que buscaban era que evidentemente no siguiera avanzando el quinto retiro, ¿no? Pero a estas alturas, como están las cosas, pareciera ser que el gobierno también se está conformando con que, no sé, en alguna medida puede avanzar su proyecto, a pesar de que eso reporta inflación, de acuerdo a su visión. Sí, yo con el presidente no hablé los detalles. Esos detalles los vamos a conversar hoy día con la subsecretaria de la presidencia y probablemente con el ministro Jackson. Pero yo le he transmitido con mucha claridad al presidente la posición de la bancada, no solo anoche, se la he transmitido durante la semana pasada también. Y en ese sentido, no es sorpresa para el presidente la información que le entregué anoche, es decir, que la bancada mayoritariamente va a votar a favor del proyecto que presentaron los parlamentarios. Eso no es nuevo. Lo que sí se ha abierto la posibilidad es poder conversar con el gobierno alcances al proyecto que ellos presentaron. Pero permíteme volver al punto inicial. Todo esto lo hubiésemos ahorrado si simplemente los parlamentarios del gobierno le hubiesen hecho caso al presidente y hubiesen votado en contra del quinto retiro. Yo te quiero decir con mucha apertura, yo he dicho desde hace ya más de un mes, antes de asumir como parlamentario, que yo en lo personal voy a votar en contra del quinto retiro. Me parece que es un mal proyecto que le va a hacer muy mal a la economía del país, finalmente va a dañar a muchas familias y esto era lo que correspondía hacer. Pero yo lamento que el presidente lo hayan dejado solo y además solo a la luz de los últimos, ¿no es cierto?, antecedentes de las encuestas. O sea, hoy día el rechazo a la gestión del gobierno es sobre el 50%. Todas las encuestas dicen que el deterioro que ha sufrido el gobierno lo sufrieron otros gobiernos, el de Piñera y Bachelet, en un lapso de 7 o 8 meses, no en un mes como ahora. Y yo creo que en eso tienen mucha responsabilidad los parlamentarios de gobierno también. Diputado, entonces, usted ya nos transparenta que vota en contra de este proyecto de quinto retiro propuesto por los parlamentarios, pero la bancada de la Democracia Cristiana en su mayoría podría votarlo a favor. Vemos además, y con respecto a los votos, porque esto requiere también de un alto quórum, 93 votos, que la mayoría de la Democracia Cristiana apoyaría este proyecto, también lo haría el PPD, lo haría la derecha, en el caso de la UDI, que también ha comprometido su apoyo. ¿Cree que estén los votos necesarios para que esta iniciativa pase a un segundo trámite? Yo creo que va a estar bien ajustado. Hoy día, si fuese yo ustedes, diría que esto es una noticia en desarrollo, para serles bien franco. Yo creo que esto va a ser bien ajustado. Creo que ese concepto refleja muy bien lo que está pasando hoy día. Yo sí, al contrario de lo que dice la vocera de gobierno respecto de la situación de la constituyente, que ella dice que no ve posibilidades, por ejemplo, de un rechazo, yo aquí sí veo posibilidades que pudiesen aprobarse los dos proyectos hoy día. Y esa paradoja se produzca y eso obligue finalmente al gobierno probablemente a vetar uno de los proyectos, ¿te fijas? O sea, podemos quedar en la misma situación que pudimos haber resuelto en sala si se hubiesen alineado todos los parlamentarios del gobierno con su gobierno, rechazando el quinto retiro, que es lo que pidió el presidente. Y a la luz de lo que usted mismo está expresando, diputado, ¿le parece a usted que la ADC está siendo más leal con el gobierno que los mismos parlamentarios de su gobierno, de su coalición? No
nosotros estamos siendo leal con Chile y nosotros le dijimos al presidente también, porque así se lo expresamos, nosotros no somos parte del gobierno, nosotros estamos en esta actitud, ¿no es cierto?, de independencia y colaboración. Creemos que este era el minuto de pensar en Chile y yo veo de verdad con preocupación que a un mes de instalado el gobierno el presidente tenga este nivel, digamos, de baja en el apoyo también a su gobierno, porque creo de verdad que eso le hace mal al país. En definitiva, ¿con quién cuenta el presidente para conversar y sacar adelante sus proyectos? Yo en eso yo sé que no es popular lo que yo acabo de decir, por lo menos mi rechazo a este quinto retiro, pero quiero actuar con la mayor responsabilidad por el país. Fíjense ustedes que Marcel, el ministro de Hacienda, nos explicaba que la inflación puede saltar de inmediato del 12 al 15%. Y yo le quiero decir a las personas que nos escuchan que si la inflación sube al 12 o al 15% y se mantiene constante por lo menos un tiempo, significa que en el plazo de 2 años la gente va a perder con el 12% un cuarto de su poder adquisitivo, y si sube al 15% en el plazo de 2 años va a perder un 35% de su poder adquisitivo. Es decir, va a poder comprar bastante menos cosas con ese dinero, incluso con lo que se retire. Y yo creo que eso ha faltado al gobierno explicárselo con más claridad a la gente, el impacto negativo que esto va a tener en el bolsillo de los chilenos. Para traducirlo, si alguien gana 500.000 pesos, va a perder 125.000 pesos con una inflación del 12%. Y se gana esos 500.000 pesos con una inflación del 15%, va a perder 150.000 pesos en un breve plazo, es decir, va a perder poder adquisitivo. Y eso creo que ha faltado explicarlo con más claridad al gobierno. ¿Y usted cree que esto pasa por no haber sabido explicar con mayor claridad o por un error comunicacional, o realmente porque el proyecto que impulsa el gobierno no está canalizando las necesidades de la gente realmente? Porque cuando uno escucha también las opiniones, sabe, por ejemplo, que la gente está debidamente informada respecto de las repercusiones que esto puede tener, pero muchas veces están pensando en su realidad personal más que en la del país, ¿no? Piensan en su realidad personal, porque obviamente la gente hoy día siente que compra menos cosas con el dinero que tiene, con la inflación que hoy día tiene. Claro. Pero a mí me tocó explicarlo. Estuve en un partido de Deportes Concepción con el Fernández Vial hace una semana. Por cierto, ganó Fernández Vial, aunque yo fui a apoyar a Deportes Concepción. Y la gente me hizo 2 alcances, permítanme contárselo. Sí, claro. Uno, primero la gente me felicitó abiertamente por oponerme a el indulto a quienes ejercen violencia política. Mucha gente en el estadio, acá en Concepción, no podía haber un indulto a la violencia política. Y inmediatamente después de esa felicitación, ¿y qué pasa con el quinto retiro? Y obviamente la gente masivamente te dice que quiere su dinero, su quinto retiro. Pero cuando uno explica con peras y manzanas lo que es la inflación, por lo menos en la gente lo que queda es la duda si respecto es una buena idea o no. Y por eso yo me atrevo a decir que creo que al gobierno le faltó explicar de manera más didáctica, más clara, cuáles son los efectos de la inflación. Yo creo que no se ha explicado bien, porque obviamente el país en los últimos años ha tenido inflaciones muy bajas. Entonces, imagínense ustedes que son jóvenes, yo tengo un poco más de edad, los 50 años, toda la gente que nació en los años 90 ha vivido con una inflación de 3%, 4%, 2%, entonces no se logra conceptualizar ese efecto. Pero quienes tenemos más edad, y nos tocó vivir la crisis de los 80, el año 81 celebramos la Navidad, todas las familias comprando muchas cosas, y el 82 una crisis financiera gigantesca que quebró muchas empresas, que la inflación creció sobre el 40%, y a mí me tocó vivirlo, o sea, me tocó vivir esa crisis. Entonces, yo creo que eso le ha faltado explicarlo al gobierno con mucho más claridad. Y lo que vamos a enfrentar va a ser una crisis económica, si eso ya lo ha dicho el Banco Central, todos los economistas. Hablan que el próximo año podemos enfrentar incluso una recesión, ¿no es cierto? Pero claro, nos cuesta imaginarnos en este Chile de los últimos 30 años que es una recesión, pero la gente ya lo está sintiendo. A mí, por lo menos en el territorio que recorro, acá en la provincia de Concepción, hay gente que ya no llega a fin de mes, objetivamente no llega a fin de mes. Y por eso le pedimos al gobierno, por ejemplo, que tomase una decisión respecto a la canasta de alimentos, que bajase, por ejemplo, el IVA transitoriamente en alimentos. Lo hicieron en Uruguay. Pero hay que enfrentar esa situación. Y si no se enfrenta, obviamente la presión de las personas por el quinto, por el sexto, por el séptimo, por el octavo retiro, no va a parar.
Sí, es la realidad que nosotros también vemos acá cuando preguntamos sobre este tema hace bastante rato y nos damos cuenta también que hay muchas personas que están pensando en cómo salir también de sus deudas, tienen una realidad que tiene que congeniar con la realidad país y eso muchas veces es lo que no se produce. Diputado Eric Aedo, jefe de la bancada de la Democracia Cristiana, le queremos agradecer por haber estado con nosotros y vamos a estarlo viendo entonces, pendiente del trámite que hoy día va a empezar a partir de las 3 de la tarde en el Congreso. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, buenos muchas días. gracias a ustedes y nos veremos durante el día seguramente, ¿no? Claro que sí, un abrazo, muchas gracias. Chao, chao.